Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Aquí estamos con estas camisas con manga francesa que me ha hecho Esther Biguria, que es una campeona, con mucho deseo de empezar la semana. Sabéis que los lunes arrancamos con una sección muy especial que es bigote de gamba y sobre todo con esas retas que me han permitido quedarme como una auténtica estaca, porque ahora estoy como una estaca. Antes era un rinoceronte y cada vez me estoy pareciendo más a Steve McQueen. No os mováis de los sofás, ¿eh? Todos quietos. Si hay alguien que quiera hacer pis ahora mismo al baño con la gotita, papel de váter, dejar la tapa bien limpia, todas estas historias, y luego al sofá con el gin tonic, con el café con leche o lo que sea, porque empieza uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial. Robin Food Atracón a mano armada. Uno, dos, tres, Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. La verdad que mi hermana Leticia, que es una campeona que se ocupa del atletismo y todas estas historias, se ha tomado muy en serio lo de mi dieta, porque me ha puesto un chiquito como de 0,05 mililitros para que no me empipe y para que no engorde. Sabéis que los lunes dedicamos el programa a las recetas de dieta, esas recetas que nos permiten vivir muchísimo mejor. Sabéis que tenemos también mucho contacto con todos los televidentes y que nos encanta que nos escribáis, que nos paréis por la calle, que nos mandéis vuestros mensajes a través de las redes sociales, a través del Facebook, en Instagram, donde sea, como he hecho. Bueno, pues Eva Ania, que es una auténtica campeona, que dice: te mando una foto de mi sobrino Jonchu, es uno de tus mayores fans y quizás uno de los más jóvenes, hoy cumple 2 añitos. Dice: en Bilbo estuvimos de Aste Nagusi y como no podía ser menos, le saqué una foto con el Gargantúa. Dice: ¿sabes lo que hizo en el momento de la foto? Gritar: ¡viva Rusia! Auténtico campeón, con 2 añitos, un auténtico titán. Estoy encantado porque hoy voy a hacer 2 recetas de absoluto infarto. Voy a hacer una ensalada de remolacha con queso muy sencilla de resolver, muy fresca, con mucha hierba y sobre todo muy desgrasada y con toda la contundencia de esa cocina que me ha permitido adelgazar tantos kilotones. Y luego voy a hacer unos champiñones a la griega. Estamos todo el día metiéndonos con los griegos diciendo que tienen la culpa de todo y hoy vamos a hacer una manera fantástica de resolver una cazuela de champiñones y vamos a homenajear a un pueblo al que le debemos, entre otras cosas, la existencia de esta vieja Europa, los griegos. Además, es lunes y tenemos un maravilloso, bueno, pues, ¿cómo se dice? Una especie de maravilloso plan para toda la semana. Fijaros, mañana martes nos visitará la dicharachera Arangoyoaga, que con 2 recetas de nivelón mundial. Atentos porque cocinará una ensalada de quinoa, col de Bruselas, pera y chorizo y un clafoutis de manzanas asadas. Además, el ministro de las Perolas, Martín Berasategui, nos ofrecerá el jueves 2 recetas en su onda más casera y atómica: pollo asado con patatas y yogur de chocolate, una especie de crema cuajada de chocolate. Y el viernes, como siempre, volverán las cochinas guarrindongadas. Esta semana la mierdecilla en bote más lucida llega desde Barcelona, la de la canción de la Caballé y del auténtico Freddie Mercury, aquel campeón que bailaba con la aspiradora. Estáis en Robin Food Atracón a mano armada. No os mováis porque empieza la semana con muchísima enjundia y sobre todo con muchísimo sabor. Y luego hay peso, ¿eh? No os olvidéis que la semana pasada estaba en 160 kilos. ¿Qué habrá ocurrido hoy? Pues seguro que la báscula ha bajado. Porque fijaros cómo me estoy quedando. A poner de pie. Yonchu, joder, fijaros, qué perfil, Joder. Hace unos años no podía levantarme con esta agilidad ni para Dios. Se paraban las cámaras, venía una grúa Susaviaga y me levantaban como con unas cadenas. Y ahora, joder, pego unos brincos del copón, fijaros. En plan, ahí como los guaperas estos que andan en plan como en Milán, así. Robin Food. Bueno, pues aquí estamos un lunes más, encantado con esa teoría maravillosa de encontrar las recetas que a uno le permiten vivir mejor. Y esto es una receta que yo he comido mucho. Hay mucha gente que puede pensar que la remolacha, bueno, pues tiene azúcar y todos estos rollos, que es verdad que tiene mucho contenido en azúcar, pero os aseguro que comiendo remolacha, no todos los días, pero de vez en cuando, y sobre todo escoltada con muchas hierbas, con un queso descremado, se puede hacer una ensalada. Bueno, pues yo creo que de campeonato. Sabéis que luego voy al peso, no os olvidéis que luego encaminaré mis pasos a la nueva balanza y veremos cuál es la evolución.
Es importante, por lo menos para mí ha sido así, que bueno, pues alternemos esa dieta saludable, de buenos productos, no saltarse el desayuno, que es algo en lo que vengo yo, bueno, pues incidiendo mucho. Yo he aprendido a desayunar hace más o menos año y medio y ahora es, bueno, pues una de las comidas más importantes del día, por no decir la más importante. Y además alternar eso pues con el ejercicio. En mi caso, bueno, pues ir a andar, natación y todos estos rollos. Y esta es una ensalada que os aseguro que, bueno, pues que me ha proporcionado muy buenos momentos. Avellanas. Tampoco muchas, pero un poco de avellana en un mortero para hacer una especie como de relleno de crema de queso. Mucha gente me suele preguntar dónde encuentro los lácteos descremados y la verdad que es fácil encontrar en, bueno, pues en muchísimos lineales y en muchísimas tiendas especializadas, o si no, preguntando a vuestros tenderos, bueno, pues desde los típicos petit suisse bajos en grasa, esos, bueno, pues esos quesos descremados con 0% de grasa, esos quesos magros que también se encuentran, sobre todo cuando uno cruza la frontera, cruza la Muga, iba para Landaya, San Juan de Luz, por ahí, a pesar de que hay muchos tenderos que están trayendo ya ese tipo de productos, y es importante que no metamos aquí grasaza láctea, sino que el lácteo que utilicemos sea, bueno, pues un lácteo descremado. En este caso, yo voy a utilizar, además de estas avellanas tostadas, que podrían ser, ¿por qué no?, unos cacahuetes o unos pistachos, como os digo, bueno, pues este queso bajo en grasa. Queso bajo en grasa que además yo he utilizado, que os lo iré contando como base para sustituir la mahonesa, cuando haces el típico pastel de pescado o el típico pastel de pollo asado o lo que fuera, porque yo he estado durante bastante tiempo con una dieta blanda debido a mi operación. Bueno, pues para acompañar esos pasteles, una base alucinante para sustituir la mahonesa es esta base de queso fresco desgrasado, que se puede aderezar con mostazas, con salsa de soja, con rábano picante, con salsa inglesa, en fin, este tipo de cosas, y que nos alegran muchísimo la existencia, ¿eh? Un chorrete de aceite de nuez y un chorrete de aceite de oliva virgen. Vamos a añadir además un poco de de pimienta molida. Mostaza también podríamos añadir aquí sin ningún problema, ¿eh? Vamos a sazonar ligeramente, teniendo en cuenta que las avellanas, bueno, pues ya tienen bastante sal y que conviene tener bastante precaución. Y luego vamos a añadir aquí pues unas hierbas, un poco de menta, un poco de perejil y bien de albahaca. Nos vamos a montar, bueno, pues un picao bastante vasto, no hace falta que hagamos, bueno, pues un picao demasiado fino ni todas estas historias, sino que utilicemos las hierbas frescas que cuando uno está a dieta, bueno, pues le dan mucha alegría. En este caso no utilicéis hierbas secas, sino intentar utilizar, bueno, pues estas hierbas frescas que nos podemos procurar pues en los invernaderos. Si tenemos un jardín, bueno, pues podemos tener sin ningún problema hierbas frescas para consumo, unas macetas en la terraza, y esto os aseguro que le da muchísima alegría al cuerpo. Es verdad que cuando uno está a dieta, bueno, pues echa en falta las cosas de las que habitualmente se ha alimentado, la grasaza, el saborazo, y es importante que al final intentemos sustituir esa grasa y esos sabores habituales que nos perjudican, bueno, pues por otros más desgrasados, pero que también nos alegran mucho la existencia, como las hierbas aromáticas, las especias, el pimentón, ese tipo de tinglaos, las cáscaras de los cítricos rallados, en fin, todo ese tipo de condimentos que nos alegran muchísimo la vida, que es de lo que se trata. ¿Veis? Hacemos una especie como de cancayot, como dicen los franceses, una especie como de requesón con mucha hierba y mucha historia, y si veis que queda demasiado grueso, que se trata de que tenga cuerpo, ¿eh? No hacer una salsa, una especie como de crema demasiado diluida. Podéis tener un poquito de leche descremada y añadir unas gotas para encontrar, bueno, pues la consistencia adecuada. Como os digo, esto no es una salsa, es una especie de relleno consistente. Así que conviene que tenga cuerpo. Imaginaros unos tomates de mata, eso también he hecho yo mucho este verano. Tomates de mata pequeños, vacíos, la gelatina de dentro lo picáis y le añadís a esta mezcla de queso y rellenáis, por ejemplo, esos tomates con un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de aceite, rellenáis esos tomates con esta historia y podéis poner encima, por ejemplo, un poquito de atún al natural. En fin, hay que darse luz. Y os aseguro, porque os lo vengo demostrando desde hace mucho tiempo, que a pesar de estar a dieta, joder, se puede disfrutar y es fundamental. Cuando uno encuentra esa conexión y se da cuenta que está comiendo, pero que está disfrutando, es cuando llega el éxito de una dieta, si se complementa con ejercicio. Bueno, además de este condimento que nos hemos currado aquí rápidamente, vamos a hacer una vinagreta que se resuelve muy sencillamente. Utilizar un buen vinagre, en este caso, bueno, pues un vinagre de Pedro Ximénez, con bastantes años, bastante viejo. Si no tenéis, utilizáis un vinagre de sidra o un vinagre de Jerez.
o lo que tengáis, pero conviene gastar un poquito de dinero en un buen vinagre, porque cada vez que coméis una ensalada, bueno, pues vais a tener una sensación distinta que si utilizáis pues un vinagre más ordinario. Vale la pena, ¿eh? Vamos a añadir además una gotita de aceite de nuez. Vamos a añadir un poco de aceite de oliva virgen. Y como os digo, para evitar, bueno, pues la grasa de las vinagretas tradicionales, además de la sal y además de la pimienta, vamos a sustituir pues, el exceso de aceite que muchas veces solemos añadir a las vinagretas tradicionales con un poquito de agua del grifo, que sabéis que es una astucia que os he enseñado en alguna ocasión. Agua o si no caldo. Si tenéis un buen caldo, es un buen negocio añadir un poquito de agua a las vinagretas, estas vinagretas de dieta suaves, porque además de emulsionar la vinagreta, bueno, pues estamos sustituyendo una parte de aceite de oliva por agua, y el agua, como sabemos todos, no engorda. Cerramos el tarro. Y aquí tenemos una vinagreta muy suave que vamos a utilizar en un segundo. Cerramos el tarro bien. Ahí. Y en un segundo, bueno, pues tenemos una vinagreta para empapar nuestras remolachas. Remolachas que están ya cocidas. A mí me gusta mucho utilizar este tipo de remolacha porque ya vienen cocidas en, bueno, pues en sus paquetes y no hay necesidad de tener que cocer las remolachas. Si queréis cocer remolachas, sabéis que es bien fácil. Al final elimináis los tallos verdes, las laváis bien y las cocéis, bueno, pues como si estuvierais cociendo patatas, exactamente igual. No tiene más misterio, lo que pasa es que han de cocerse quizás un poquito más que una patata, a fuego muy suave para que no se revienten. Y luego suele ser bueno, en mi caso, yo lo suelo hacer así, cocerlas con su piel, sin pelarlas ni nada, lavarlas bien y cocerlas con todas sus callosidades y todas sus pieles. Porque una vez que enfrían y se rescatan del caldo de cocción, bueno, pues se pueden pelar y de esa forma podemos trocearlas y añadirlas a las ensaladas. A mí me suele gustar mucho, por ejemplo, encima de un tomate o encima de una escarola o una historia de estas, de vez en cuando, bueno, pues meter un coscorro de una buena remolacha, porque la remolacha es como carnaza, al final metes los dientes y tienes la sensación, bueno, pues de que estás comiendo algo con fundamento. Bueno, encima de la mesa además tengo otra vedette que también me ha salvado la vida, que es la pechuga de pavo, joder, de los amigos de Tello, que la verdad que es una auténtica golosina. Empecé comiendo jamón york yo en la dieta y es verdad que el jamón york tiene como bastante grasa infiltrada y hubo un momento en el que tampoco avanzaba mucho y el médico me dijo, los médicos sabéis que son bastante cabrones pero son profesionales y nos aconsejan bien, come pavo en vez de jamón york. Y me puse a comer, bueno, pues la pechuga de pavo cocida de los amigos de Tello, que está muy muy desgrasada y es verdad que está muy sabrosa, no solamente para comerla cuando llegas a casa con un poquito de hambre, sino también para, en este caso, deslizarla pues, en una ensalada. Una pechuga de pavo que se asa entera, que tiene, bueno, pues esa diferencia respecto a otras pechugas que se reconstruyen a base de pedazos y esto, pues que al final esto es pechuga, doble pechuga como las de Sofía Loren, íntegras, enteras, bien gordas, asadas, con un toque de humo. Y es verdad que luego el fiambre queda muy, muy jugoso y muy sabroso. Y también va a ser un complemento extraordinario para nuestra ensalada. Esto lo podéis montar en plan vikingolari, ¿eh? Pero nos vamos a dar un poquito de luz y la vamos a montar como si fueran 1000 hojas, lo vais a ver. Cortamos las remolachas más gruesas, que pueden ser estas dos, como en rodajas un poquito hermosas. ¿Veis? Estas pieles yo me las suelo comer, ¿eh? Pero si os da un poco de rabia, lo que podéis hacer es quitarlas. Y lo que hacéis es, bueno, pues rebanar las remolachas en rodajas tampoco muy finas, ¿eh? Si os lo queréis currar mucho, lo cortéis fino, pero con este grosor como de medio centímetro es suficiente. Y nos vamos a montar 2 remolachas, pero como os digo, esta ensalada también la podéis montar como se han montado todas las ensaladas de toda la vida, ¿eh? Que es, por ejemplo, colocar un coscorro de crema en el fondo de una bandeja, colocar encima un poco de pavo así puesto de aquella manera, colocar los pedazos de remolacha encima, colocar unas hierbas y aderezar con la vinagreta. Pero si nos queremos dar un poco de luz, pues nos la montamos en plan 1000 hojas. Y de esa manera, joder, uno se prepara los cubiertos, se pone en la mesa. Si, joder, se estira un poco, hace unas remolachas más para comerlas con su mujer o con tu marido o lo que sea y disfrutas como un auténtico caimán, porque al final, bueno, pues esos son los detalles que a pesar de estar a dieta nos permiten disfrutar y hay que disfrutar todo lo que se pueda. Fijaros, este zumo que estoy improvisando ahora de la remolacha lo voy a añadir al fondo de la vinagreta. Este juguito que sale de la bolsa, que me da mucha pena tirarlo, lo vamos a añadir en el fondo de la vinagreta, que no deja de ser agua. Y de alguna forma, pues también estamos sustituyendo ese aceite de oliva de toda la vida, esa grasa, por el agua que hemos añadido del grifo o por este jugo de remolacha tan dulzón y tan sabroso. Fijaros, vamos a colocar en esta bandeja que se me ha pringado un poco
Esto lo podéis poner en una bandeja más grande o lo podéis emplatar o lo que queráis. Vamos a colocar en la base unas lonchas de pavo. Así como haciéndonos los tontos. Fijaros, ¿eh? Y vamos a empezar a montar, bueno, pues una especie como de 1000 hojas, sucesivamente capas de remolacha y las capas de queso. Vais a ver, ¿veis? Colocamos capa de queso y capa de remolacha. Esto yo lo he hecho mucho, ¿eh? Como os digo, lo estoy emplantando en plan elegante, pero lo podéis hacer pues más vikingo, como más sucio, como más improvisado, sin tanto lío. Y os vais montando pues una especie como de 1000 hojas. Esto, señoras y señores, en el culo tengo flores, es de dieta. Importante que no me utilicéis un quesazo graso, que estaría mucho más sabroso, pero importante que al final os fijéis en esos detalles. Y que desgraséis las preparaciones. Y ya que no nos comemos esa grasaza, bueno, pues que al final complementemos y enriquezcamos, bueno, pues los rellenos con hierbas y con todos esos elementos que os he ido contando. Fijaros qué pedazo de 1000 hojas nos estamos currando con toda esa base de pavo delicioso. Una última capa de queso, también entre cada capa, en el interior de cada capa de remolacha y de queso, lo que podéis hacer es colocar hojas frescas, germinaos, mentas, perejiles, cualquier hierba que tengáis entre capa y capa, por ejemplo. En esta última capa lo voy a hacer. Lo que podéis hacer es, pues por ejemplo, colocar hojas frescas que vayan como sobresaliendo. Porque de esa forma los mordiscos, además de cremosos y además de esas hierbas que están escondidas en el interior del queso, pues también os encontraréis, bueno, pues con ese cras de la hierba tan deliciosa. Y ya lo que hacemos por último, imaginaros, es colocar, bueno, pues la tapa de nuestras remolachas. Esto, tantas remolachas como invitados seáis, en una bandeja, en plata o como os dé la gana. Y ya lo último que vamos a hacer es con una tijera tener cerca unos cuantos germinados, que también son súper saludables. A mí los médicos me suelen decir que los germinados son auténticos concentrados de salud. Y la verdad que esto, joder, pues tiene una pinta estupenda. Lo podéis guarnecer con más jamón, en fin, haced lo que queráis. Y se trata de coger la vinagreta con una cuchara para hacerlo más dottore. Fijaros, derramar esta vinagreta deliciosa por encima. Esto es dieta, La verdad que da gusto compartir todas estas formulaciones con todos vosotros, porque uno puede pensar que esto es una receta de, bueno, pues de un gran restaurante y no deja de ser algo que, como veis, se resuelve en un abrir y cerrar de ojos, y luego no deja de ser también algo muy sabroso y muy apetitoso. Y como os digo, podéis colocar, por ejemplo, un pelucón por aquí de estos germinados tan sabrosos, y alrededor de esta historia. Estos germinados aguantan además muy bien en la nevera, Alrededor de esta historia podéis colocar pues otros germinados por aquí y por allá. Vamos a meter un golpe de pimienta a esta virguería. Y a pesar de que estamos a dieta, John Chu baja la cámara, vamos a añadirle también un último cordón de aceite de oliva virgen. Seguimos con los champis a la griega, pero antes de eso nos vamos al peso. Vamos a pesarnos como cada lunes. Fijaros qué magma sideral. Lluvia dorada total. La verdad que ya ha pasado tiempo, desde que grabábamos el programa en la antigua cocina. Fijaros, con un cherriqui y la verdad que con una pinta de albondiguilla del copón. Han pasado
muchísimos programas y sobre todo he dejado muchísimos kilos detrás. Me he quitado, bueno, pues en este espacio de tiempo, pues un mogollonazo de kilos. ¿Sabéis los que habéis seguido la evolución, bueno, pues de toda esta trayectoria y de todos estos programas? Que hace ya más de un año empecé esa cruzada contra los kilos y la verdad que me he quitado de encima un mogollonazo de quintales, un montón de albondiguillas y un montón de tocineta acumulada. Y desde esta nueva temporada me estoy pesando en mi despacho. Este es mi despacho. Yo otra vez vamos a enchufar el pantalón. Tengo aquí presente el super pantalón. Fijaros la zona del peso. El pantalón para que no se me olvide nunca que un día fui un troglodita. Aquí la super gamba, porque esta sección sabéis que se llama el bigote de gamba. Y sobre todo aquí un testigo mudo que es mi báscula, la balanza, en la que me voy a subir para demostraros que esta semana seguro que algún gramo o algún kilo de encima me he quitado. Atención. Joder, impresionante. 158,20. Pues prácticamente 2 kilos. 2 kilos menos. Estoy encantado, estoy feliz. Poner en práctica las recetas de los lunes porque funcionan. Hoy lunes también estamos ofreciendo esas recetas que os permiten adelgazar. Durante todo este año he cocinado esas recetas que me están permitiendo quitarme kilos de encima. Eso, un poquito de ejercicio, ir a la piscina y llevar una vida saludable es la receta del éxito. ¡Viva Rusia! La verdad que es un orgullo volver del peso y bueno, pues que hayáis visto que he adelgazado nada más y nada menos que 2 kilos esta semana. Estoy encantado. Acordaros que hace ya muchísimos meses arrancamos esta cruzada de bajar kilos con aquella obesidad mórbida de 267 kilos y sigo siendo un gordo y cuando adelgace seguirá habiendo un gordo dentro de mí, pero ya un gordo de 158 kilos. Os he demostrado que todos estos lunes con esa dieta, con esa comida, con estos platos y sobre todo, bueno, pues con esos hábitos de los que os he ido hablando a lo largo y ancho de todo este tiempo, bueno, pues de fortalecer ese desayuno, importante salir de casa desayunados, que el desayuno es la columna vertebral de ese día, por lo menos bajo mi experiencia y bajo mi prisma. Luego, bueno, pues toda esa cocina desgrasada, al final demostraros que se puede comer sabroso, que se puede cocinar sabroso y sobre todo demostraros que es muy importante para adelgazar, bueno, pues incorporar un porcentaje muy alto de comida fresca a la alimentación diaria. Es verdad que es importante, bueno, pues muchas veces echar manos de esa comida procesada, de esas conservas, de esas latas, de esos productos que vienen ya elaborados, pero en mi caso os aseguro que cocinar y utilizar producto fresco ha sido determinante para bajar kilos. Eso y luego el ejercicio. Bueno, pues esa piscina de las que en Portu, en Irún, en Beovia, que me ha salvado la vida, en la que he andado, he caminado, he nadado durante mucho tiempo, luego esos paseos y luego determinante para una obesidad como la mía, ponerse en manos de profesionales, de unos buenos médicos. La cirugía ha evolucionado una barbaridad y en mi caso, bueno, pues ha servido para restablecer, bueno, pues ese peso normal en un individuo como yo que tiene 42, 43 años y todo el horizonte por delante. Así que estoy encantado. Me gusta mucho enfrentarme a la báscula todos los lunes. Comiendo esa remolacha con ese queso, con ese 1000 hojas, bueno, pues se puede adelgazar, se puede disfrutar. Lo mismo que comiendo estos champiñones a la griega. Estamos todo el día metiéndonos con los griegos, parece que los griegos tienen la culpa de todo y es verdad que, bueno, su recetario, su gastronomía, su cultura, su literatura, en fin, al final, bueno, pues es una de las bases de esta Europa, como os he dicho antes. Así que vamos a homenajear a estos griegos que están todo el día, parece que tienen la culpa de todo, con estos champiñones a la griega. Chalotas, o cebolletas, o cebollas, o lo que os dé la gana. Si queréis comprar conservas de cebolleta o de cebolla ya pochada, también os sacan de muchos apuros. Mirad bien las etiquetas y comprobar que en esas latas de cebolla pochada no haya azúcares, no haya exceso de ácido cítrico. Al final buscar, bueno, pues esas conservas que os permitan ahorrar tiempo y disfrutar. Y si no, bueno, pues picáis un poco de cebolla como he hecho yo y picáis un poco de ajo para hacer un sofrito tradicional, un sofrito como el de toda la vida. Además vamos a añadir un par de hojas de laurel también en el interior. Qué poco nos gusta el laurel a los vascos y qué rico está cuando se cuecen unos percebes o qué rico está cuando hacemos unas lentejas. A mí el laurel me gusta mucho y en este caso, con estos champiñones a la griega también, bueno, pues marcan bastante la diferencia. En este punto, bueno, pues pecaríamos de añadir aceite de oliva porque veis que el fondo está bastante seco. He añadido aceite de oliva, pero justo para cocinar. Es importante que no pequéis y añadáis aceite, sino que tiremos del agua, o en este caso tiremos, por ejemplo, pues de un buen chacolí, o de un vino blanco, o alguna historia de estas. Pero os aseguro que los refritos con la cantidad justa de aceite de oliva y luego enriqueciéndolos con un poco de agua de grifo o un poquito de vino, continúan guisándose
la cebolla, o el ajo, o el porro, o la zanahoria, o la verdura que esté en concurso en el fondo de la cazuela se sigue ablandando, y de esa manera evitamos, bueno, pues el echar mano al aceite de oliva, que es muy saludable y es muy bueno, pero sabéis que se nos queda pegado en la cartuchera. Y nada más lejos que almacenar grasa en las cartucheras. Además tenemos, bueno, pues coriandro en grano, que también es una de las claves de esta receta. Coriandro, fijaros que lo hemos utilizado en muchísimas ocasiones para muchas cosas. Lo que vamos a hacer es añadir, bueno, pues unos buenos puñados de coriandro, y lo que vamos a hacer es majarlo ligeramente en el mortero, romper los granos. Sin majarlo tampoco mucho, pero justo romper los granos para que salga todo el perfume y para que estos champiñones se nos aromaticen. Estos champiñones en verano yo los he comido mucho fríos, muy muy sabrosos. Calientes también están riquísimos, porque es verdad que como guarnición para un lomo o para un pescado estos champiñones están sabrosos, pero ya guisaos y fríos de la nevera, bueno, pues dados unas vueltas y enriquecidos, por ejemplo, con una buena escarola, con una buena lechuga, con unos buenos cogollos, pero utilizando estos champiñones como aliño, joder, pues dan muy buen resultado. Y es una guarnición muy apetecible para tener en la nevera o en algún caso incluso para congelar. Tranquilamente estos champiñones, bueno, pues guisados, refrescados y metidos en bolsas o en tupper y congelados, bueno, pues quedan fabulosos. Además de ese coriandro que acabo de añadir, voy a añadir unos buenos chorretones de aceite, perdón, de limón o de lima verde o algún tinglado de estos. También podéis probar a hacer esto con naranja o con mandarina. La acidez va a evitar que los champiñones se ennegrezcan y le va a dar ese punto así como ácido tan rico y tan refrescante. Ese punto ácido que al final invita, bueno, pues a comer cucharadas de champiñones uno detrás de otro. Y es verdad que el champiñón es un producto, bueno, pues muy desgrasado, porque es un producto con cero grasa y es un producto que es muy poroso y que se puede convertir en, bueno, pues en un producto pesado siempre y cuando no añadamos exceso de grasa, de tocineta, de bacon y todas estas historias y lo cocinemos, bueno, pues en un entorno desgrasado como este que está aquí en la sartén. Champis grandes, que los tengo aquí en un bol. Podéis hacer esto también si queréis con champiñones pequeños, pero habéis visto que son champiñones a los que les he cortado la base para eliminarle toda la tierra y todo este tinglao. Y lo que hacemos en una fregadera, a pesar de que ya están lavados, pues es darles unas vueltas, teniendo en cuenta que es muy importante cuando limpiéis champiñones o setas o cosas de estas, bueno, pues no dejar que buceen mucho en el agua, porque son porosos y se empapan de agua. Y es importante quitarles esa tierra con un cuchillo, lavarlos ligeramente en agua sin que nunca estén en remojo. Bueno, y en ese punto, rápidamente, pues en 2 o 3 aguas, estos ya estaban lavados un par de veces, escurrirlos a un bol. Es un buen truco esto, lo de que no dejéis nunca los champiñones sumergidos en el agua de la fregadera. Lavado rápido, con las manos así como si fueran las orugas de una excavadora o un tinglado de estos, buenas vueltas, sacáis los champiñones, limpiáis la fregadera, elimináis toda la tierra, todo el exceso de mierda, volvéis a llenar de agua o sin llenar de agua, metéis otra vez los champiñones y le deis unas buenas vueltas. Y en este fondo de sofrito ya bastante avanzado, bueno, lo que vais haciendo, si los champiñones son demasiado grandes, si queréis es cortarlos en 2 o tranquilamente también añadirlos enteros, teniendo en cuenta que el champiñón, bueno, pues va a encoger bastante, va a reducir mucho de tamaño. Los más gigantes los partís en 2 y los más medianos, pues los dejéis enteros, como queráis. Si tenéis una tapa, cubrís con una tapa y dejáis, bueno, pues que el agua de vegetación de todos estos champiñones vaya saliendo del interior, se vayan rehogando. Aquí empezará a aparecer ahora una piscina de agua. Si queréis los cubrís, dejáis que ese jugo, bueno, pues se vaya reduciendo, que el champiñón vaya, bueno, pues encogiendo de tamaño y al final, bueno, pues dependiendo de la potencia de fuego, yo calculo que en 20-25 minutos estos champis estarán resueltos. Si veis que el fondo está seco, a pesar de que ahora el champi va a empezar a soltar agua, pues añadís un poquito más de chacolí o de vino blanco, me da igual. Un poco de sal y un golpe de pimienta. Champiñones a la griega. Estáis viendo ahora unas fotos
de cosas que hemos hecho con champis, ¿eh? Fijaros ese lomo con esa salsa de champiñones tan sabrosa, o fijaros esa tarta de champiñones que hicimos en su momento, que la verdad que no tiene nada de adelgazante, pero que es muy sabroso. Y luego aquellos champiñones que hicimos, bueno, pues en homenaje a Félix Aldaz, que era un intrépido cocinero, y una receta rescatada de un recetario de un grande de la cocina vasca, que es el difunto José Castillo, que era un grande. Aquellos champiñones, el champiñón, un producto que nos ha salvado pues la vida a muchos vascos, un producto barato y un producto muy sabroso, tan rico como la patata, tan rico o más rico que la patata incluso. No os mováis, ¿eh? En un segundo tengo estos champiñones resueltos y terminamos el programa de hoy, un programa de lunes, un programa de dieta, un programa en el que os he demostrado que se puede comer bien y adelgazar. En Robin Food Atracón a mano armada. ¡Viva Rusia, joder! Levanta el culo del sofá y ponte a cocinar, fundamental. Si habéis escuchado hasta ahora, es importante para una dieta saludable y para una vida saludable que haya un porcentaje muy grande de producto fresco en la cesta, de cocinar. Es la mejor manera de llenar el tanatorio. Cuando uno cocina y ha bebido a pleno pulmón y ha guisado como un auténtico cabrón, el tanatorio está lleno de gente, el parking a rebosar, uno se muere y todo Cristo quiere verte en la caja, quiere verte en el último momento de tu vida. Y toda esa gente que va a verte al tanatorio es gente que ha disfrutado, que ha bebido y que se lo ha pasado de puta madre contigo. La gente que está en el tanatorio y está en la caja como una mojama más sola que el copón es gente que se alimenta con microondas, que no cocina y que estoy seguro que ha tenido una vida de tonalidades muy grisáceas. Fijaros, qué horterada acabo de decir, joder, tonalidades grisáceas. Soy un cursi del copón. Estoy encantado de guisar además con material de mis amigos de Inoxíbar, que son unos grandes y que, bueno, pues vienen patrocinando el programa desde hace muchísimo tiempo. Y es verdad que además de buena materia prima, bueno, pues da gusto en este caso cocinar en sautés amplios. Sobre todo por el motivo que os he dicho antes. Fijaros qué cabezones de champiñón había, cómo ha mermado y cómo es importante utilizar el utillaje adecuado para cada producto. En este caso, bueno, pues estos champis que han estado en torno a esos 20-25 minutos han ido evaporando, han ido soltando todo ese jugaco que ha ido, bueno, pues por acción del calor evaporándose y fijaros cómo queda la chalota. Quedan más blancos que los champiñones tradicionales y ese limón impide que se oxiden. Y fijaros, bueno, pues qué aspecto más saludable. Como os digo, esto metido en un tupper y congelado o metido en la nevera y bien fresco, joder, es una línea alucinante para una ensalada. Imaginaos esto frío o imaginaos esto, champiñones muchísimo más pequeños, con todo ese jugo de cebolla y toda esa historia. Y muchas veces, bueno, pues saco ese tupper de la nevera con esos champiñones fríos y os aseguro que le mezcláis un tomate, que le mezcláis una remolacha, que le mezcláis unas hojas de lechuga y hacen como de vinagreta de una ensalada sin parangón. Si ya encima le colocáis unas lascas de mendresco o algún tinglado de estos, muchísimo mejor. A pesar de que estamos a dieta, un chorrete de aceite de oliva virgen. Y aquí encima también pues podéis añadir un poquito de perejil, podéis poner unas hojas de menta, en fin, darle vida a vuestras preparaciones. Mañana viene Aran Goyoaga, va a hacer 2 recetazas, una ensalada templada con quinoa y luego un clafoutis de manzana asada, así que mañana tendremos un invitado. Y no os olvidéis que todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores los podéis encontrar en Robin Food Tube, un canal que hemos creado para que podáis descargar los programas, para que podáis verlos y sobre todo para que no tengáis ninguna excusa para no ver este programa que se emite en ETV2 y que se ve en ETV a la carta, que se ve en ETV Sat, que se ve en los blogs, que se ve por todas partes. Cocinar, que el mundo se va a acabar. ¡Viva Rusia! Y hasta mañana. Lechuga, champiñón, cagando leches.